La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy quiero compartir una palabra dentro de el proceso que llevo de lectura de la Escritura. En algunos momentos, de acuerdo a un tema o de acuerdo al lineamiento o al seguimiento que llevo en la lectura de la palabra, Dios siempre me da una enseñanza. Y esta enseñanza me la dio ya hace como unos 8 días. Y quiero traerla, que es lo que yo he dicho a ustedes, que Dios me ha dado unas enseñanzas bonitas, pero no tanto que sean bonitas, sino que nos edifiquen, que nos ayuden a seguir en el camino y entender que aunque la Biblia me habla a mí de ciertas cosas, eso tiene una enseñanza en el plano espiritual. Y eso es lo que tenemos siempre que buscar, la enseñanza en la parte espiritual, porque aquí la conocemos en la parte natural o a través de una narrativa o a través de una historia que nos enseña la palabra. Vamos a buscar, por favor, Primera de Samuel. Ya esta historia nosotros la sabemos, si usted ha sido un gran lector de la Biblia, conoce la Escritura, conoce los mensajes o la palabra que el Señor nos da. Primera de Samuel, capítulo 25. Y vamos a estudiar algo hermoso, algo maravilloso que nos da el Señor para que pongamos por obra su palabra y nos edifique siempre en la cercanía con el Señor. Cuando yo expuse esta lectura, yo lo he titulado ¿Y cuál es tu razonamiento? ¿Y cuál es tu razonamiento? A veces uno tiene conceptos de la palabra, a veces uno tiene conceptos que dice uno, no diga esa palabra porque de pronto tenemos el concepto equivocado, tenemos el concepto que no está dentro de lo que a mí me parece, pero cuando uno va a la palabra encuentra el significado y a qué hace referencia lo que me está enseñando el Señor. Como introducción al tema, dice, este tema nos va a ayudar a seguir el mejoramiento, en el proceder y en las decisiones y en el caminar que tenemos nosotros como pueblo del Señor. Vamos a mirar la sabiduría de una mujer que con su actuar salvó de la muerte a su esposo, a sus empleados y las cosas que ellos poseían. Esta palabra, vuelvo y lo digo, me la dio a mí el Señor, así como la de la vez pasada, el martes pasado que tuve la oportunidad de compartir. Y aquí pues son cosas extraordinarias. Aunque allá afuera no valoren el ministerio de la mujer, el ministerio de las personas como mujeres que vamos y predicamos y enseñamos y llevamos la palabra, pues hay muchas instituciones y aún dentro del mismo pueblo del Señor, pues no confían mucho. Pero para mí, pienso que las grandes decisiones que Dios utilizó para traer bendición a un pueblo o salvación fueron usadas una mujer.
¿ya? Entonces, por eso es que no es que somos más importantes, simplemente es que nosotros somos la corona de un rey. Y que cuando uno mira a un rey, pues usted no le mira la cara, usted le mira la corona, ¿ya? Y que la gloria de un varón es la mujer. Eso dice la escritura, es la esposa. Vamos a mirar 3 conceptos para que tengamos en cuenta y conozcamos a qué hace referencia la palabra que el Señor nos está enseñando. El primer concepto que vamos a definir es razón. ¿Qué es la razón? Vamos a definir el racional. ¿Qué es la palabra racional? ¿Y qué quiere decir el concepto razonamiento? Porque a través de estos conceptos, a través de estas palabras, nosotros vamos a conocer un poquito más la escritura. Hablar de razón, dice la escritura, es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas, conceptos y obtener conclusiones o formas de juicio. Hablar de razón es hacer referencia al entendimiento, al intelecto, a la inteligencia, a un discurso, a un juicio, una prueba o un argumento. Pero exactamente hablar de la razón, lo que me llamaba la atención, este concepto, dice que la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar, para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Entonces fíjense que a veces uno dice razone, piense, reflexione, analice lo que está pasando, cuestiónese las circunstancias. Eso es lo que hace referencia a la palabra razón, ¿ya? La razón, es decir, es esa capacidad, esa facultad que nosotros tenemos de pensar, de analizar. Así como estamos mirando, estamos aprendiendo a manejar nuestra ira, pues tenemos que pensar, ¿me vale pelear o salgo y me voy? ¿Ya? Generalmente los varones tienen esta actitud, salen y se van y nosotros seguimos con los guantes puestos. ¿Ya? Ellos son más inteligentes que nosotros siempre buscamos el pleito, la pelea, la contienda, porque siempre buscamos que nosotras seamos las ganadoras de ese combate. Y ellos son sabios, ellos salen y dicen, ¿sabe qué? No quiero pelear. Quédese ahí con su mal genio, y más tarde nos vemos, salen y se van. ¿Ya? Y entonces uno, en vez de ser sabio, entonces uno termina enroscado, ¿cierto? Más ira, más enojo, porque queremos seguir en la situación y ellos son sabios. Por eso el Señor les dio a ellos inteligencia para podernos dominar o de pronto entender un poquito. Bien, ahora, esa es la palabra razón. La razón es la capacidad que usted tiene de pensar. Es la capacidad que usted tiene de reflexionar, de analizar una situación para tomar la mejor decisión en cuanto a esa circunstancia o en cuanto a ese problema o en cuanto a esa circunstancia que se está viviendo. Ahora, la otra palabra es racional. Cuando yo leí esta palabra racional, a mí se me vino a la mente Romanos 12. Romanos 12 dice que, venga, a ver si dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De cuando yo leí esa palabra racional, a mí se me vino ese versículo. Y resulta que hablar de ser racional está hablando de sacrificios. Está hablando, tiene una relación, la parte racional tiene una relación con la razón, se relaciona con ella y también es un don o una dote de la razón. Es decir, que la persona racional es aquella que sabe decir y es la que sabe hablar o es la que sabe actuar. Esa es una persona racional, ¿ya? La razón es la inteligencia, es la facultad de que usted piense, pero usted ya es racional cuando después de haber analizado, haber cuestionado, haber tomado decisiones sobre las circunstancias, entonces usted sabe qué hablar, cómo hablar,
y qué hacer. Esa es una persona racional. Entonces fíjense que el apóstol Pablo dice que nuestro culto sea racional. Es decir, que ese sacrificio, que esa ofrenda, que esa alabanza, que ese cántico siempre lleve ¿qué? Razón. ¿Por qué usted alaba a Dios? ¿Por qué nosotros hacemos ese sacrificio? No es simplemente porque me mandaron a hacerlo y yo salgo como un borrego y lo hago sin analizar la razón o la verdadera situación de la circunstancia. Por eso dice que ser una persona racional es un don. ¿Por qué? Porque usted se sienta, analiza, cuestiona, reflexiona. Se presentó una situación, usted se sentó, analizó los pros, los contras y dice, listo, esto es lo que tengo que hablar y esto es lo que tengo que hacer. Es lo que me enseña la palabra. Ahora, fíjense que buscaba en la Biblia el significado de la palabra racional. Y dice que significa o consiste en el qué. Consiste en las demostraciones exteriores como sacrificios, canto, adoración, súplica, ofrenda y dones. Por eso el Señor dice que su culto sea racional, que la forma como usted adora, la manera como usted predica, la manera como enseñamos, la manera como cantamos, la manera como hacemos las cosas para el Señor, siempre lleve digamos, lo razonal, que lleve siempre el conocimiento de la palabra de Dios. Porque muchas veces la gente, hay muchas canciones cristianas que en vez de adorar a Dios, pues dicen otro montón de cosas, ¿ya? Y aquí lo que el Señor dice es, adore en espíritu y en verdad. Cuando ore, póngale entendimiento a lo que usted está diciendo. Póngale conocimiento, inteligencia, sabiduría, ciencia a las cosas que nosotros venimos a hablar. O las cosas que usted está llamado a hacer. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Por eso dice vuestro culto racional. Porque ya es con la razón, es con su entendimiento, es con su intelecto, es con el conocimiento. Antiguamente la forma de adorar al Señor y la manera de hacer sacrificio era con animales muertos. Por eso dice que nuestro culto racional vivo, porque somos nosotros los que nos estamos presentando. Somos nosotros los que estamos cantando. Somos nosotros los que estamos haciendo una obra para el Señor. Y estamos vivos, no estamos muertos. Pero todo lo que usted adore, cuando usted ore, cuando usted cante, cuando usted vaya a enseñar, que todo lo que usted haga siempre esté basado en la palabra de Dios. Yo no puedo coger conceptos, yo no puedo coger cosas de por allá, de científicos que ni siquiera creen en el Señor. Pero yo tengo que hablar de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿ya? Y evitar por todos los medios de usar tantas religiosidades, porque a veces nosotros nos volvemos religiosos en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, nos volvemos más, más metidos en ciertas cosas que realmente lo que me quiere decir la palabra del Señor. Cuando se habla de la palabra racional, está haciendo diferencia a una lógica en lo que estamos haciendo y en lo que estamos hablando. Póngale lógica, uno dice, oiga, pero póngale lógica a lo que usted está hablando. Sea coherente en lo que usted está diciendo. Y hoy en día, pues uno ve que hoy día uno de estos señores que está buscando para hacer, hoy dice una cosa, mañana dice otra, pasa mañana dice otra, y hay un caos, ¿por qué? Porque no hay coherencia. Porque cuando no se tiene algo concreto, preciso, sino que se deja llevar por el odio, la amargura, el resentimiento, el ansia de poder, pues vamos a hablar hoy una cosa y mañana la otra. Cuando uno está cimentado en la palabra, siempre uno va a hablar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Siempre se va a exponer lo que dice la palabra. Nosotros no podemos hablar nada de lo que no está escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar la Escritura, leer la palabra. ¿Para qué? Para tener un conocimiento claro, para saber hacia dónde nos dirigimos. Que cuando usted ora, de qué manera y de qué forma usted se va a dirigir al Señor. De qué manera usted le va a solicitar al Señor su petición, su ruego, su clamor, de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces fíjense lo que Ana en la enseñanza de la vez pasada, ¿qué dijo Ana? Acuérdate de mí, Señor. Y a veces tenemos que decirle al Señor, acuérdese de mí, Señor, que vengo pidiendo, que vengo solicitando, que vengo haciendo esto. Señor, acuérdese de mí.
Entonces, no porque el Señor tenga mucho trabajo, porque Él tiene sus ojos y los ojos del Señor están sobre toda la tierra y Él sabe usted qué piensa. Antes de que el pensamiento o la oración salga de su boca, el Señor ya sabe lo que usted va a decir. Ahora, dice, recordemos entonces que ser racional es usar la razón. Y usar la razón hace referencia a dos cosas, el qué decir y el cómo decir. Recuerde lo que eso nos enseñó el Señor Jesús, creo que es en Juan 12, 45 al 47. Dice, yo no vengo a hablar por mi propia cuenta. Yo vengo a hablar lo que Él me dijo y vengo a hacer lo que Él me mandó a hacer. Al que me envió, a ese es el que yo le debo obediencia. Y eso es lo que nosotros mismos también tenemos que buscar. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo hago las cosas para agradar a Dios? Porque es que usted busca y debe buscar siempre que sus hechos, su forma de hablar, su manera de ser, agrade siempre a Dios. Porque muchas veces nosotros le agradamos al Señor y no le agradamos al hombre. Pero el objetivo de nosotros no es agradarle al hombre. El objetivo de nosotros es agradar el corazón de Dios. Porque cuando yo le agrado al corazón de Dios, pues el Señor que dice, pídame lo que quiera y yo se lo voy a dar, siempre y cuando su petición esté de acuerdo a este manual de vida. Ahora, dice que es la palabra razonamiento. Y aquí esta palabra quería llegar ahí porque a veces nosotros se nos presentan situaciones y no somos sabios. No somos sabios, no somos diligentes para enfrentarnos a esa situación. Salimos corriendo o simplemente lo dejo pasar de esa manera y sigo todos los días con el mismo problema. Hablar de razonamiento, y me gustó mucho esta palabra. ¿Por qué la busqué? Porque dentro de esta enseñanza, David le dijo a esta mujer, bendito sea tu razonamiento. Y yo dije, miércoles. ¿Esto qué fue lo que quiere decir esto? Y ahí fue donde nació la enseñanza. Cuando ya iba terminando la lectura, fue que me llamó la atención esa palabra. Y de ahí es donde me cogí para establecer o para realizar la palabra. Hablar de razonamiento, y escúcheme aquí porque de nosotros depende el uso de su razón, de ser racional y de ser una persona con razonamiento. La palabra razonamiento es la facultad que tiene una persona para solucionar los problemas. Esa es una persona que tiene razonamiento. Es la facultad que tiene la persona para resolver los problemas, para buscar soluciones y también dice, y para extraer hechos y darle solución a la situación. Esa es una persona que tiene razonamiento, que ha analizado, que ha sopesado y que tomó la decisión por encima de lo que sea, siempre y cuando sea a favor de los míos, a favor de nosotros, yo lo hago. Entonces fíjense que la razón tiene que ver con el qué y con el cómo. El racional son la forma y la manera como usted ejecuta el qué y el cómo. Y tener razonamiento en la manera como usted y yo vamos a resolver nuestros problemas. Es lo más o menos parecido a lo que estamos hablando de la ira. Si nosotros no estamos en la capacidad de enfrentarnos a un león, pues yo salgo y me voy. Y me capacito, le pido al Señor, ¿cómo, Señor? Con la quejada de burro, ¿con qué me voy a defender yo con respecto a esta situación que yo estoy viviendo? Vayamos entonces ahí a Samuel, 1 Samuel 25, o sea, los tres conceptos que quería que tuviera para poder entender la enseñanza que nos va a dar el Señor. En esta enseñanza tenemos una serie de personajes y cada uno con unas características. El primer personaje que nosotros tenemos es a Abigail. La palabra Abigail hace referencia, si miramos la palabra Abigail, es una palabra o un nombre formado por dos oraciones. Ab, que significa padre, y Gil, que significa gozo y alegría. Luego el nombre de Abigail es padre de gozo y de alegrías. Ese es el nombre de esta mujer. Uno dice, recuerde que todo lo que tiene que ver, los nombres, los números, los colores, todo tiene o se relaciona
con Dios. Por eso hay que buscar a qué hacer referencia. ¿Por qué? ¿Por qué está esta situación o esta circunstancia? Ahora, había una situación. El profeta se murió. Samuel había muerto. Y dice la palabra, y David era el guerrero, era un elegido de Dios. ¿Para qué? Porque Dios lo estaba enseñando en medio del campo de batalla, peleando sus diferentes batallas. ¿Para qué? Para que fuera el futuro rey de Israel. Y por eso Dios nos lleva a diferentes campos. Dios nos lleva a diferentes situaciones. Sea su batalla en la parte espiritual, sea su batalla en la parte emocional, o sea su batalla con el cuerpo. Pero Dios sabe en dónde, por dónde Él nos va a tratar para que seamos aprobados por el Señor. Para que saquemos todas aquellas cosas que son levadura para nosotros y que no nos permite llegar a la presencia del Rey. Y por eso dice que David era un guerrero elegido por Dios para defender el pueblo. Porque a través de David, a través de sus guerras, a través de su enfrentamiento, a través de sus cosas, Dios iba a levantar un ejército para que en el futuro David, con todos sus guerreros, fuera a defender a Israel y hacerle una nación grande, hacerle una nación poderosa, hacerle una nación donde las demás temblaran, porque llegó David y llegó con su Dios, llegó con su arca, llegó con su ejército, y por eso el pueblo temía al pueblo de David o al ejército de David, que eran los endeudados, los deprimidos, los angustiados, los desesperados, los abandonados. Ese era el pueblo de David. Pero el Señor, a través de sus pruebas, a través de sus cosas, lo hizo un pueblo fuerte. Lo hizo un pueblo, ¿por qué? Porque su líder era el que guiaba, el que dirigía, el que tenía la relación vertical con Dios. Por eso, si usted es líder en su casa, si el líder en su ministerio, es usted la que tiene la sartén por el mango. Usted tiene que tener una relación vertical con el Señor. Porque Dios a usted es que le va a dar la instrucción, le va a dar la palabra, le va a dar lo que Dios necesita, que usted conozca, que usted sepa, para poder ayudar a los demás, para poder ayudar a su pueblo, para poder ayudar a aquellos que vienen con la esperanza y con la necesidad de que alguien les tienda una mano. Por eso el Señor nos está formando. Y dice la palabra, me llamaba la atención era porque dan el sitio donde estaba David. Y David dice que se encontraba en el desierto de Parán. Y la gran mayoría de las aventuras, de todo lo que vivió el ejército de David fue en Parán. Allí fue donde el Señor se manifestó de muchas formas y de muchas maneras. La gran mayoría de todos sus enfrentamientos, de todas sus batallas, sucedió en ese sitio. Y dice que David llegó a un sitio que habla la palabra, dice allí en el versículo 3, por favor. Este nombre de Maón dice que es una hacienda, era el sitio en donde se encontraba la carpa de una pareja. Esta pareja estaba formada por Nabal y por Abigail. Parece que no tenían hijos porque la palabra de Dios no lo establece. Pero fíjense que ellos eran una familia pudiente. Tenía 3,000 cabezas de oveja y tenía 1,000 cabros. Y eso era tener mucho dinero, era tener una posición social. ¿Ya? Y estaba en una situación y era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y era el tiempo de esquilar la lana de las ovejas. Imagínense cuánto ganaría él cada vez que esquilaba sus ovejas, sus 3,000 ovejas. ¿Cuánta plata ganaba? Eso se hace cada año, imagínense, cada año le entraba un montón de dinero a las arcas de esta pareja, ¿sí? Ahora, dice que este varón se llama Nabal. Este personaje, Nabal, tiene unas características. Nabal era rico en ganado, ovejas y cabras. Nabal estaba haciendo una actividad que era esquilando ovejas. Me llama la atención que la Biblia hace una aseveración o hace una representación de que Nabal venía de la tribu de Caleb, venía de Caleb, y Caleb pertenece a la tribu de Judá. Y yo decía, ¿cómo un hombre guerrero,
un hombre que peleó por los otros, un hombre que puso la vida por los demás, porque el pueblo entrara a la tierra prometida, porque esta descendencia ya vino con su orgullo, con su envidia, con su avaricia, con su codicia. Es que ese es el problema que Dios nos habla a nosotros. Cuando Dios nos enriquece, cuando Dios nos da bienes, cuando Dios nos da un nombre, cuando Dios nos da una posición, el corazón de nosotros se engrosa. El corazón de nosotros toma otra posición y otra condición. Ya los demás no huelen a feo. Ya no, porque es que yo no camino sino levito. Y ya cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos muchas cosas. Y de aquellos que estuvieron con nosotros en la mala, ya para nosotros no es importante, porque ya empiezo a codearme con los que tienen, con los que ya empezamos a tener otra postura delante de los demás. Dice la palabra esquilar, que busqué el significado, dice cortar, trasquilar el rebaño o cortar el pelo, pero también este nombre en el hebreo, la palabra esquilar, que se dice gazax, dice que significa destruir al enemigo. Esa es, en la parte espiritual es, ¿cómo voy a destruir a aquel que me está llevando, me está quitando a mí, que yo tenga una relación con el Señor? Ahora, fíjense que ahí entra a jugar también Abigail. Hablar de Abigail. También Nabal dice la palabra que era de malas obras y que tenía un duro corazón, que era perverso y que era duro con su esposa, era fuerte con ella, cruel, ¿sí? Era cruel porque en esa época, aunque hoy no hay mucha diferencia, el hombre creía que la mujer solamente era para cocinar, para barrer, para que tenga chinos. Esa era. Hoy en día pues los conceptos son muy diferentes y aunque no hay mucha diferencia en algunas partes. Ahora, Abigail, como les decía, está formado por dos palabras. Por la palabra Ab, que significa padre, y Gil, que significa alegría, gozo y regocijarse. Ella tenía unas características muy bonitas, así como el esposo era perverso, impío, malévolo, cruel, cruel, débil, ¿cierto? Entonces, dice, ella tenía un buen entendimiento. O sea, ella estaba como más centrada en las cosas y el otro estaba englobado por todas las cosas que tenía, ¿ya? Y dice que ella tenía una característica, era hermosa. Imagínense, uno no sabe si el otro era bonito o feo, pero aquí no hablan, sino el hombre que es malo se le nota en la cara, que es fea. El hombre que tiene malas acciones, siempre en su cara se le ve su maldad en la cara. Cuando uno tiene paz, cuando uno tiene tranquilidad, se refleja la luz en nuestros ojos. Cuando la gente es del mundo, el mundo se le ve en la cara. Y dice la palabra del Señor que ella era hermosa. Ahora, aquí otro personaje que se tiene en cuenta es David. David tiene un ejército. Hay una situación complicada en esto y es que tienen hambre. ¿Quién le da de comer a 600 hombres? Imagínense, 600 hombres y con esos comelones. Imagínense. Ahí tocaba que el Señor Jesús apareciera e hiciera la multiplicación y que coma hasta saciarse y recoja lo que sobró, ¿cierto? Y dice, tienen hambre. Pero él escucha que en la tierra, que en Maón, hay un hombre que está esquilando. Y que cuando se presentaba esta oportunidad, el dueño del ganado, el dueño del trabajo, tenía que darles la comida. Y ellos preparaban grandes cantidades para darle de comer a todo ese montón de gente. La Biblia no me dice cuántos esquiladores habían, cuántos guardaban y cuidaban su ganado. No me habla, pero me imagino que para cuidar 4,000 animales, yo le echo un cuento. Eso no es de uno solo, ¿ya? Eso debe ser un montón. Nomás Abraham tenía 300 personas que cuidaban todo lo que él tenía. Ahora, dice la palabra de Dios que David, cuando escucha que hay un sitio donde están esquilando, él dice la palabra que él llama a 10 jóvenes. Y nosotros sabemos que el número 10 es la base para entrar a negociar. Entonces, vamos a negociar,
vamos a mirar, vaya a buscar el hombre, necesito que vayan 10, porque si no se encontraba esa base, el hombre no iba a prestar atención y Dios tampoco podía actuar. Por eso siempre nosotros tenemos que buscar que lo que yo estoy haciendo, que lo que yo estoy hablando, que como me estoy moviendo, esté de acuerdo a la palabra para que Dios me defienda, para que Dios me prospere, para que Dios me guarde, para que Dios me cuide. Si yo no estoy haciendo lo que dice la palabra, pues yo no voy a tener la protección de Dios porque yo estoy allá afuera. Y el Señor dice, venga, quédese conmigo, no se vaya, no se aparte, permanezca conmigo porque mientras usted esté conmigo, yo estaré con usted. ¿Ya? Entonces fíjense que este joven, la palabra dice, entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, suban a Carmel y ve a Nabal y saluda en mi nombre. Y mira lo que él le dice a los jóvenes, dígale a él, pase a ti, pase a su familia y paz para lo que usted tiene. ¿Ya? Entonces fíjense qué saludo tan bonito y qué cosa tan especial. ¿Qué nos dice el Señor? Cuando llegues a alguna casa, ¿qué debe decir? La paz sea en esta casa. Entonces fíjense que el Señor Jesús no dijo nada diferente a lo que está escrito. Todos ellos tenían que someterse y sujetarse a lo que estaba escrito, como dice Pablo, con la ley y los profetas. En eso nosotros nos basamos para poder hablar de la obra del ministerio del Señor. Dice, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus apacentadores, que en el hebreo significa guías, han estado con nosotros. Fíjense que David le manda a decir que él era el que ayudaba a cuidar las ovejas de él. Por eso ellos dicen, yo fui muro para ellos. Porque él, así como las ovejas de Nabal estaban en Param, también el ejército de David también estaba allí y dice que él ayudó a cuidar para que nadie se robara las ovejas de este señor. Por eso él se creía o pensó de que voy a pedirle la ayuda a aquel varón que en este momento tiene cómo ayudarme, cómo darme. Y dice la escritura, y pregunta a tus criados y ellos le dirán si yo les traté mal, si nosotros nos comimos de su ganado o qué fue lo que nosotros hicimos. Dice la palabra del Señor, me llama la atención esta parte en el versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes favor en tus ojos, porque hemos venido en buen día. El día en que están comiendo, el día en que usted me va a solucionar mi problema, el día en que usted me puede ayudar a mí. Por eso él dice, dígale que yo he venido en buen día. Dígale que yo he llegado aquí porque usted puede ayudarme a solucionar la hambruna de mis soldados. Dice, te ruego que des de lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Y qué le dijo cuando dice, qué tienes en tu mano? ¿A quién nos hace recordar? A la mujer de Sarepta, ¿cierto? También cuando David le dijo al profeta, ¿tienes algo en tu mano para mí? Y él dice, estos panes. Y también a Moisés, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Con lo que tienes en tu mano, yo te voy a bendecir. Con lo que tienes en tu mano, yo me voy a mover. El talento, el don, el favor, la gracia, de lo que hay en tu mano es mi argumento, es mi herramienta para yo poderle bendecir a usted. Y dice la palabra que él le dice, ¿qué tienes a mano? Y dele a los siervos y deme también a mí. Dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas estas palabras y lo que David había mandado decir. Ahora, mire que me llama a mí la atención y eso es lo que muchas veces Dios quiere mirar en nosotros. Dice la escritura, en el 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy huyen de sus amos. O sea, él estaba diciendo, él es uno de esos rebeldes, revolucionados, ya no pertenece porque se supone que él era de la corte de Saúl, ya se había salido porque sabemos que Saúl lo estaba persiguiendo para matar y él simplemente se fue y todos los demás le siguieron.
Ahora, fíjense que me llama a mí la atención acá y eso es lo que pensamos nosotros. Seguramente cuando alguien nos viene a pedir, a solicitar que nos apoyen, ¿qué pensamos nosotros? Miren lo que él le dice a los jóvenes. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi carne? Yo se lo voy a dar a usted. No, ¿yo qué voy a comer? ¿Y yo qué voy a beber? ¿Y yo qué voy a darle a los demás? ¿En mi familia? ¿Y yo qué? Miren lo que él piensa con codicia, con egoísmo. No reconoció que él le ayudó a cuidar a sus 4,000 animales. Y por eso él está diciendo, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a usted, que yo no sé quién es usted y ni siquiera sé de dónde son. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien llega y uno dice, pero es que yo lo único que tengo es esto y si yo se lo doy, ¿qué como yo? Y si yo le voy a dar esto, y entonces yo con qué me quedo. Y si yo tengo esto en el bolsillo y yo se lo voy a aquella persona que me está pidiendo un pan, y entonces yo cómo me voy en el bus. Porque esa es la condición de nosotros. Siempre pensamos en nosotros. Pienso en mí, pienso en mi familia, pero una de las cosas que yo he entendido, que el gran favor y la gran bendición que Dios trae para nosotros es cuando usted extiende la mano, es cuando usted da. Porque la esencia de Dios es el dar, pero es el dar en abundancia de Dios. Por eso el Señor no le entregó un jardín a Adán y a Eva, un jardín grande, disfrute, coma, viva, disfrute de lo que yo le di ahí. Y esa es la esencia de Dios y a nosotros nos cuesta trabajo porque estamos pensando en mi pan, en mi papa, en mi yuca. ¿Y yo qué como mañana? ¿Y usted qué sabe si mañana usted va a estar viva? ¿Y yo qué voy a hacer? No, si es que es lo único que tengo. Y aquí es lo que me está diciendo el Señor, ¿cierto? Dice, he de tomar yo mi pan, mi agua y la carne. ¿Se lo voy a dar a usted? No, si es que yo tengo gente trabajando, es que yo tengo esta cosa. Pero a veces Dios nos está diciendo, extienda, porque yo le quiero dar mucho más abundante de lo que usted me está dando a mí. Y dice la Escritura, dice, y los jóvenes... Yo me imagino que estos muchachos ya fueron como con el rabito entre las piernas, entristecidos, de pronto viendo allá las ovejas, el vino, el pan, y se fueron ahí. Exacto. Y se fueron entristecidos sabiendo que a quien un día les sirvieron y que tal vez a ellos estuvieron guardando y cuidando ese ganado, hoy no le estaba extendiendo la mano. Entonces miren el 13. Cuando estos chicos llegan y le cuentan a David la negativa de este varón, ¿qué dice David? ¿Sabe qué? Cíñase sus lomos. Y la palabra ceñirse en el hebreo es ármese, busque la espada y nos vamos. Por eso le dijo, pasa a ti, pasa a tu casa y pasa lo que tienes. Como usted no me ayudó, como usted no me apoyó, como usted, entonces yo voy a matar a todos los suyos junto con su ganado. ¿Ya? Y dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñete cada uno su espada. Y cada uno se ciñó, y también David se ciñó su espada. David iba adelante y atrás iban los 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Hablar del número 400, cuando lo busqué en el hebreo, significa ser cuadrado. Es como uno dice, pero esa persona sí es cuadrada, o sea, no se sale de la estructura. No se sale. David lo dijo y yo lo cumplo. Yo lo prometí, yo lo hago. Y nosotros prometemos y no hacemos. Prometemos porque estamos en situaciones, en circunstancias, pero cuando ya el Señor nos abre la puerta, nos da, entonces nosotros se nos olvida el compromiso. Porque preferimos dar el dinero al hombre, al mundo y al diablo que apoyar una noble causa, de apoyar a una familia, ayudar a una determinada persona. ¿Por qué? Porque pensamos, es mi pan, es mi trabajo, yo soy la que elaboro, yo le pongo el rostro al astro y lo voy a regalar y lo voy a dar. Ese es un corazón mezquino. Por eso el nombre de Nabal era perverso. Por eso el nombre era duro de corazón.
Y en él había la avaricia, la codicia. Y dice la Escritura, en el 14, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros al desierto que saludaron a nuestro amo y él los ha echado fuera. Esa es la palabra encrespado, como dice ahí. Él los sacó, no les dio, no les respondió, no los apoyó, no los ayudó. Pero fíjense que siempre Dios va a buscar la forma y la manera de cómo resolver y cómo ayudarnos para que nosotros no seamos destruidos por el adversario, para que nosotros no seamos destruidos por aquel. Porque cuántas veces la gente viene aquí pidiendo y uno dice, no, no tengo, y lo insultan, le dicen cosas, porque ese es el enemigo. El enemigo cuando usted no hace, pues arrecia más contra usted. Y dice la Escritura que ellos se fueron, dice, y aquellos hombres, mire que él mismo dice, aquellos hombres fueron buenos con nosotros. Cuando nosotros estábamos pastoreando, cuando estábamos en el desierto, dice él, a nosotros no nos faltó nada. Fíjense que seguramente David, de lo que tenían, ni de lo que trabajaban, ni de lo que ganaban en cada guerra y en cada batalla, lo compartían con ellos. Y dice la Escritura, dice, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. En el 16 dice, muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días en que nosotros estuvimos apacentando sus ovejas. O sea, siempre habrá alguien que ora por nosotros. Siempre habrá alguien que en medio de la batalla, en medio de la situación, habrá alguien que levanta una oración en nosotros. Jesús dice que Él ora por los suyos, por los que le fueron dados. Él no ora por nadie más. Si nosotros fuimos entregados en las manos del Señor, siempre vamos a encontrar la intercesión de Jesús delante de Dios. Porque nos ayude, porque nos apoye, para que nos sane, para que nos libere, para que haga lo que cada uno de nosotros estamos pidiendo en ese momento determinado. Ahora miren lo que le dice este varón. Dice, ahora reflexione. Mujer, piense qué vas a hacer. Mujer, reflexione, analice, cuestione y qué, y mire usted qué solución le va a dar a esta situación, porque las cartas están echadas. David tomó la decisión de que se venía con sus 400 personas, de soldados, y viene a destruir su casa y todo lo que usted tiene. Y entonces dice, reflexione, analice, cuestione y tome decisiones. En medio de una situación, en medio de una circunstancia, hay que analizar, hay que reflexionar y hay que tomar decisiones. Y dice la palabra del Señor, dice, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo. O sea, lo van a matar y si lo matan, ahora sí, quedamos desempleados, quedamos no sé cómo, y ahora ¿dónde agarramos nosotros? Y dice la Escritura, y con toda nuestra casa, pues él es un hombre tan perverso, malo, impío, injusto, que no hay nadie que le pueda hablar. Imagínense, así será el temperamento de esta joyita. Dios mío, yo creo que tocaba ayunar para poder hablar con él. ¿Cómo se dirigía esta pobre mujer delante de él? Sabrá a Dios cómo le temblaría todo para poderle hablar a este varón. Dice, entonces Abigail, fíjense lo que hizo Abigail, dice, entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva de pasa, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en algo. Fíjense que ella no pensó, mi pan, mi agua, no, ella dijo, solucionemos. Si la situación es que nos están pidiendo de comer y aquí hay de sobra, pues cojamos y mandamos. Y ella mandó, yo decía, ¿pero qué son 200 panes? Medio pan para cada uno. Pero cuando leí más abajo dice, y 200 panes, yo decía, ay, mandó un pan para cada uno. Y mandó para que todos comieran. ¿Y mandó para qué? Para cuidar su casa. Por eso me hizo recordar, cuando leí esta parte, que la mujer sabia edifica su casa. Usted es la que edifica, nosotros somos las que defendemos nuestra casa. Y si yo salgo y me voy, ¿qué pasa con mi casa? Se destruye, se acaba, entra el enemigo y hace lo que él quiere hacer. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros sabiduría e inteligencia, dice la palabra.
Al hombre le dio inteligencia para que nos entendiera a nosotros. A nosotros nos dio sabiduría e inteligencia para saber que usted puede coger que en una mano la olla y en la otra el trapero. Que está timbrando la puerta y está timbrando el teléfono, coge el teléfono y va y abre la puerta y hace la misma. El hombre no. ¿Qué hago? ¿Abro la puerta o contesto el teléfono? Porque no son capaces, porque ellos no están capacitados para eso. Entonces fíjense que es lo que nos habla el Señor. Entonces fíjense que ella de una vez tomó, y si uno analiza cada número, algo tiene que ver con la debilidad, tiene que ver con el acuerdo, tiene que ver con uvas, con pan, o sea, con todo lo que tiene que hace parte de la cena del Señor, hace parte de cómo calmar, de cómo llevar las necesidades para un ejército del Señor. Porque ellos serían después el ejército de David. Después de que David fue llamado, ellos eran su ejército. Y él confiaba porque él ya sabía quién era cada uno de ellos. Y dice la escritura, en el 19, dice, y dijo a sus criados, ve adelante, y yo lo seguiré luego. Pero nada le dijo al perverso, al malo. ¿Qué tal que le diga, yo creo la zurra que le había dado, por lo menos le quita la cabeza? Porque ellos actúan de esa manera. Y fíjense que ella, ¿qué hizo? En el 20, montando un asno, descendió por una parte secreta. Mire, ella hasta tenía su secreto, ¿sí o no? Dice, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al frente. O sea, ¿quién enfrentó la situación? ¿A quién nos toca cuando las cosas, cuando el varón no camina, cuando el varón no, le faltan las decisiones? ¿A quién le toca? Nosotras las mujeres. Somos nosotras las que tomamos decisiones, las que ayudamos, porque cuando la persona es insensata, cuando la persona es cerrada a la banda, cuando la persona no quiere, pues a mí me toca moverme por otro lado. Y dice la escritura, ella fue la que le salió al encuentro. Y venía David hablando ahí en su burrito, y dice, ciertamente en vano yo he ayudado a este hombre con sus bienes. ¿De qué me sirvió ayudarlo, guardarlo, protegerlo? Si ahora cuando yo tengo la necesidad, entonces él no me va a ayudar. Y dice la palabra, dice, y David ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le falte en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. O sea, ¿cuánta gente nos ha ayudado, nos ha apoyado, y cuando la persona viene, nosotros le cerramos la puerta? Ay, no, porque es que eso es lo mío, eso es lo que yo tengo. Y fíjense lo que le dijo el profeta a la mujer cuando tenía el aceite y la harina. Solamente tengo eso. Él le dijo, listo, hágalo, pero démelo a mí primero. Deme a mí primero. Porque es que el Señor siempre, a través del dar, está probando nuestro corazón. Está probando si realmente mi corazón es merecedor de cosas más grandes que Dios nos va a dar. Porque en eso consiste la prueba en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene muchas cosas. Avaricia, codicia, maldad. Bueno, si ustedes vieron el círculo ese, mejor dicho, estamos bien cundidos. Y así usted tome para desparasitarse, para las lombrices, usted seguirá estando ahí cundido, porque esa es la esencia, ¿ya? Y dice, así haga Elohim, Dios mío, a mí me pasaba escalofrío, así haga Elohim a los enemigos de David, y aún les añada, que aquí a mañana todo lo que ese tiene no tendrá vida. No verá la noche anterior, la noche siguiente, porque yo he resuelto matar a su casa, matar lo que él tiene y su familia. Y dice la escritura, mire en el 23, dice, y cuando Abigail vio a David, ¿qué hizo? Ella hizo 6 cosas. 6 cosas, la diligencia, la que es inteligente, la que no se enfrasca en un problema, en una situación, en una circunstancia, sino mira la solución, la forma y la manera como nosotros solucionamos el problema. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? Y a llorar. A ver, aquí cómo es la cosa. ¿Qué tienes en tu mano? Señor, en mi mano tengo una panela, hágame el coche si venda, mía. Es decisión suya de qué va a usar. ¿Cómo lo va a usar lo que Dios ha puesto en su mano? Y dice, y cuando Abigail vio a David,
se bajó prontamente del asno, se postró sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sea sobre mí el pecado de mi familia, el pecado de él sea sobre mí. Y mire lo que él dice, fueron 6 cosas que hizo esta mujer. Aparte de que se enfrentó con el futuro, con el guerrero. Imagínense, si no tenía, yo decía, santanderiana seguro. Pero de esas santanderianas que no les da miedo con nada, que sacan los patacones ahí en el aceite y los echan. Porque hay mujeres que son así, muy tenaces, bravas. Por eso se llaman las bravas de Santander. Y dice, y se echó a los pies y dijo: Señor mío, sea sobre mí el pecado. Mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos. Escucha las palabras de tu sierva. Présteme atención. Eso no nos habló Anita, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y él le dice: escuche y preste atención a lo que yo le estoy hablando, a lo que yo le voy a decir. Y mire, esta mujer, Dios la utilizó para que profetizara sobre la vida de David. Y utilizó porque ella conocía la fama de David, conocía a ese guerrero. Y miren lo que él dice dice: no haga caso ahorita, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Imagínense, dígame si ella no lo conocía. Y dice, él se llama Nabal, que en el hebreo significa insensato, y la insensatez está con él, o sea, perverso, insensato, impío, malo, duro de corazón. Le sobran calificativos. Dice: mas yo, tu sierva, no vi cuando llegaron los jóvenes a buscar lo que usted estaba necesitando. Pero ahora, Señor mío, vive Dios y vive tu alma. Que Dios, mire lo maravilloso lo que Dios le permitió que esta mujer hablara. Porque en nosotros hay sabiduría, en nosotros hay inteligencia. ¿Para qué? Para que en vez de ahondar el problema se solucione. Claro, uno a veces ve en los paseos cuando se agarran a pelear los hombres y la mujer es la que echa más leña. Sí, pégale, mordíscale, y pum, y se agarran ahí a pelear. Porque somos así, hermano. Desafortunadamente, somos así. Dice: ahora, Señor mío, vive tu alma y vive que Dios te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, contra mi Señor. Ahora fíjense que ella le está diciendo: ¿sabe qué, rey? ¿Sabe qué, señor? No se unte las manos, no vale la pena matarlo. Es como si usted cogiera y metiera las manos a la basura. No se ensucie. No vale la pena. Porque el día de mañana, cuando usted sea el rey, nada lo acusará. Nada le traerá a usted amargura en su alma por causa de una persona que no vale la pena. Y yo decía, duro. O sea, estaba tan convencida y estaba como tan llena de la gracia del Señor. Bueno, era el Padre de la alegría y del gozo. Dice, porque Dios ha impedido, la puso a ella al frente, ¿para qué? Para que él no saliera a matar, para que él no se ensuciara las manos, porque ella sabía que él sería el futuro rey. Y que eso lo había aprendido ¿de qué? Porque él dice, porque por tu onda tú mataste. Cuando yo leí ese pasaje, yo dije, ay, él ya conocía que David había matado al filisteo, con una onda, con una cauchera, que es lo que nosotros llamamos. Dice, y ahora este pequeño presente, 200 panes, 2 cueros de vino, 5, pequeñito, dice que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que te siguen, Señor. Este presente sea para usted y para sus seguidores, para sus soldados. Dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. No es la actitud de Jesús, porque Jesús tomó nuestros pecados y se hizo pecador delante de Dios.
Y fue al madero, y fue a la sepultura y resucitó, y ahora nada nos acusa a nosotros. Ya nada nos acusa delante de Dios, porque ya el Señor puso sobre la vida del Señor nuestras fallas y culpas. Y ella misma dice, sea el pecado de Él sobre mí. Conocí el principio de que Él y yo somos uno. Entonces, si usted le pega a Él, también me está pegando a mí. Si usted me hace a mí algo, también se lo está haciendo a Él, porque somos uno solo. Somos uno solo según el concepto y el precepto de que nos da la palabra del Señor. Dice, perdóneme porque no me di cuenta. A lo mejor estaba enredada entre sus cabritos, entre las asadas y todo ese montón de cosas que no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ellos vinieron directamente a la cabeza, y la cabeza era Nabal. Ella estaba en la cocina y ellos llegaron, fue a hablar con la cabeza. Pero la cabeza estaba perversa, la cabeza no quería, porque en él solamente en su corazón había avaricia y codicia, y no quería compartir. Y dice la palabra del Señor, dice, de cierto hará casa estable a mi Señor. Mire, ella ya empieza a decirle la profecía, dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Dios de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Adón es el que pelea las batallas de Dios, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte. ¿De quién estaba hablando él? De Saúl. O sea, ella conocía la situación, ella conocía las circunstancias, la gente sabía la problemática. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Dios. Tu Elohei, Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. ¿Qué le está diciendo? Usted pelea las batallas del Señor y Dios está con usted, Dios lo protege, Dios le va a dar una casa estable, porque imagínense él dónde dormía, en el desierto. ¿Dónde dormía este hombre con todos sus endeudados, sus abandonados, sus entristecidos y con los que tenían la depre? ¿Ya? En el desierto, allí en medio de tantas situaciones y circunstancias. Dice la palabra del Señor, dice en el 30, y acontecerá que cuando Dios haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre ¿quién? Sobre Israel. Lo que ella conocía que él era el futuro rey. Ya conocía, uno no sabe, hermano, cuando uno le tiende la mano a alguien, ¿quién viene ahí? Como dice el Señor en su palabra, no hay ser que usted haya hospedado ángeles y usted no se está dando cuenta que viene el Señor a probar su buena voluntad, a probarle a usted, porque detrás de eso viene una bendición para usted. Y por eso dice, y Dios le va a establecer a usted por príncipe de Israel. Entonces, Señor mío, no tendrán motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Dice, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Dios haga el bien a mi Señor, acuérdate de ¿quién? Acuérdate de mí. Acuérdese de mí, Señor. Acuérdese de mí. ¿De qué tenemos que decirle al Señor? Acuérdese de mí, Señor. Señor, estoy en esta situación, acuérdese de mí, por favor. Ana también se lo dijo. Entonces, fíjense lo que dice, y acuerde, y también José, aquel que fue sacado el copero, dice, cuando estés allá, acuérdese de mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida el que nos hizo bien, se nos olvida el que nos dio, se nos olvida. Y por eso hay que recordar lo que dice la Escritura. Dice, el 32 dice, y David dijo a Abigail, bendito sea Jehová el Señor de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y aquí es donde a mí, yo dije, Dios mío, esto es impresionante. En el 33, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy
de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Dios y el Señor de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí que mañana no había vida en su casa. Fíjense lo que él está diciendo. Yo digo una cosa, si hay mujeres con este razonamiento que está buscando que su casa esté bien, trabajando, laborando, y no que esté solamente sentada, que venga el marido que le dé de comer. Fíjense que yo he dicho, bendito sea la forma de pensar, bendita la forma como resuelve los problemas, bendita la manera como usted hace las cosas, bendita tu mujer. Porque es que el que haya esposa, haya el bien y la misericordia del Señor, dice la palabra. Por eso si usted tiene una esposa, agradécele al Señor, si es sabia, porque si es de esa que no hace nada y que todo el día esperando a que mi marido me traiga el pan, la leche, el huevito y me traiga la comida, qué bendita, más bien dígale, mija perezosa, váyase a ver qué hace, levántese a ver qué está haciendo, porque estamos muriéndonos de hambre y usted aquí, yo solo no soy capaz. Porque hoy desafortunadamente nosotros un solo bolsillo no es capaz de sostener una casa. Ahí le toca el papá, la mamá y los hijos para poder sostener su casa. Pero si nosotros como mujeres no estamos obteniendo que este beneficio que estaba diciendo David, esa situación, esa decisión, ese razonamiento, esa ligereza para tomar decisiones, esa forma de hacer los cálculos, ¿para qué? Para llevarle, para enviarle y para decir, no, yo no me voy por aquí, me voy por aquí porque seguramente le voy a salir. Y eso es lo que está buscando el Señor, que seamos sabios en las decisiones, que seamos sabios en las cosas, porque eso nos va a traer a nosotros bendición. Cuando usted y yo solucionemos los problemas de la mejor manera, busque siempre la palabra de Dios para darle solución a su problema. Busque siempre la anuencia del Señor, el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso él está diciendo a mí, que yo cuando le dije, oye, uy Señor, si la mujer no era, tenía un poco, mire, este varón, el rey, sí reconoció quién era ella. El otro burro no le dio cuenta de allá, la maltrataba, le decía, ¿por qué? Porque no le interesaba. Pero aquí este hombre de Dios entendió la situación. Y es importante, mujeres, aunque usted no tenga esposo, su casa necesita de los buenos razonamientos, de las buenas decisiones, de las situaciones. En vez de formar pleito, contienda, busque la solución. Pero que esa solución sea para la paz, sea para la cordura, sea para las cosas buenas. No que nos empecemos a pelear y a levantar polvorera y llamo al uno y fulanito y a este le invento diferente, porque cuando son mentiras usted cada vez habla cosas distintas. Y por eso aquí el Señor está diciendo. Ahora, ¿qué fue la recompensa que Dios le dio a esta mujer sabia, diligente, con razonamiento? Usó, pensó, ejecutó, actuó. ¿Qué le dice el Señor? A los 10 días, fíjense bien, a los 10 días de la situación de David con Abigail y con ¿qué dice el Señor? Que el esposo se murió. Usted me le cerró las puertas, usted no me le dio de comer, usted a mi ungido no le sirvió, usted a mi ungido no le ayudó, venga, usted no me sirve. Y eso fue la decisión del Señor, el juicio del Señor se murió. Aquí no hay nada. Usted no me edifica, usted no me sirve. ¿Por qué? Porque eso mismo le pasó ¿a quién? A los moabitas. Eso mismo le pasó a Saúl. ¿Por qué el Señor vino contra él? Dijo, porque usted no me dejó pasar a mi pueblo. Y cuando se meten con el pueblo de Dios, están peleando contra mí. Es un Dios celoso. Y fíjense que cuando este hombre se murió, dice, ven. Y él que le dice, sube en paz a tu casa. Yo no debo hacer nada. Ya esta acción, esta actitud suya llevó a que mi vida se calmara. Ya sé que lo que usted me dijo viene de Dios, que no me ensucie las manos, no meta las manos en la basura porque no tengo nada que buscar allá. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, mira, he oído tu voz. Y mire lo que le dice este hombre de guerra. Mi respeto, señora.
Mire el respeto, el buen nombre y digamos, la condición que tuvo ese hombre con respecto a la actitud de Abigail. Y por eso él dice, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido ¿qué? Respeto, mujer. Porque he visto lo que has hecho, te has enfrentado, te has inclinado, has resuelto tu problema. Te has puesto delante para pedir perdón por una persona, como él dice, no vale la pena. Es terrible. No vale la pena que te ensucies por él. No vale la pena que lo mates, porque el día de mañana el remordimiento va a estar contigo, que no valía la pena, ya no podemos hacer nada. Y toda la vida nos va a seguir esa situación. Y él que le dijo, ¿sabe qué, mujer? Mis respetos, vete a tu casa. ¿Usted no cree que ese hombre se fue pensando en esa mujer? Primero, era bonita. Segundo, lo dejó para mí. Él quedó impactado, quedó anonadado. A lo mejor se fue pensando, uy, qué mujer, y con ese hombre, uy, que no, qué, uy, pero y para mí ese hombre dejó, ella, sus acciones, lo que habló, lo que dijo, impactó el corazón de ese rey. Impactó, lo marcó, bueno, como se llame, no marcar como se llama hoy en día, sino lo dejó ahí impresionado por el razonamiento, por la actitud, por su trabajo, por su esfuerzo y por enfrentarse a un guerrero. Porque no le dé miedo, porque él le hubiera dicho, fuera de aquí, le vuelo la cabeza y usted no tiene más nada que hacer, me voy a cumplir lo que yo dije. Y entonces dice aquí la palabra, y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre porque estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo cosa alguna hasta el día siguiente. Fíjese que ella fue prudente. ¿Para qué le va a hablar a un borracho? ¿Para qué le va a decir a una persona que está en amargura, en odio, en resentimiento? No le hable, porque la persona no le va a entender. Por eso tiene que esperar a que se le baje el furor, que se tome 20 vasitos de agua, ¿para qué? Porque se le pase la calentura, la ira, el enojo, y pueda razonar, y pueda pensar, y pueda recibir lo que ella vivió. ¿Y de qué lo salvó? Una actitud de él, ella fue y puso su cuerpo como la reina Esther. Y dice, por la mañana Nabal le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. ¿Y qué hizo él? Yo me imagino que se le bajó la sangre a los pies. Se puso pálido, verde, amarillo, cuando vio que él, mientras estaba disfrutando, venía otro a matarlo. ¿Y qué le dice? Dice, y se quedó como una piedra. Y a los 10 días de su negativa, de no ayudar, ¿qué hizo el Señor? Dice, después Jehová hirió a Nabal y murió. No le cierre las puertas al pueblo de Dios. Apoye, ayude, porque el que está peleando no soy yo, no es usted, ¿es quién? Es Dios. Y mire lo que dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendita sea Dios que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal. Y ha preservado del mal a su siervo. Ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Y sabe qué hizo? ¿Cuál fue la recompensa de esta mujer? Ser la esposa del rey. Mire que esa situación de ella, de pensar, solucionar, buscar, pelear, ir al frente, estar allá, al final ella fue la que ganó. Al final Dios la honró. Al final ella vino a ser la esposa del rey. Y eso es lo que el Señor está buscando, que nosotros demos, que nosotros apoyemos, que nosotros extendamos la mano, que no pensemos, que no analicemos las cosas para mí, para mi pan, mi agua, mi carne, sino para el servicio del Señor, para aquella persona que tiene necesidad. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Y eso fue lo que me enseñó a mí el Señor hace unos días, cuando yo leí la palabra y yo dije, uy Señor, ¿cuántas veces yo he leído esto? Y hasta hoy entendí. Dios me dio como la comprensión de esta cosa. Todas sus acciones que sean para darle a la causa del Señor, Dios recompensará. Dios obrará, Dios dará, porque el Dios que nosotros conocemos es el Dios de la abundancia.
El Señor por eso se multiplicó, el Señor fructifica, el Señor da el 100, el 200 y lo que Él quiera. El problema es mi avaricia. El problema soy yo, que yo pienso para mí. No me alcanza para mi agua, no me alcanza para mi luz, no me alcanza para esto. Y no, primero yo, segundo yo y después. Entonces, ¿dónde está el que yo extienda mi mano para que el Señor me la llene? ¿Dónde está, hermano? No piense para usted, no piense. Mire, es una bonita enseñanza. Y cuando usted y yo aprendamos a dar sin mirar, seguramente Dios nos va a bendecir más abundantemente de lo que usted espera. Porque el Señor habla que si le da un vaso de agua al profeta, 100 veces le dará el Señor recompensa de profeta. Y el Señor es un Dios que siempre honra a los suyos. No le dio toda la riqueza de Egipto al pueblo de Israel, porque confió, porque el Señor dijo, listo, váyase, pero lo que yo le doy a usted es para mí. Y de ahí fue donde sacaron para hacer todo el tabernáculo. Y eso es lo que me está enseñando a mí la palabra. Y miren lo que dice el 41. Dice, y ella se levantó, la fueron a buscar, ¿no? Y dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra y dijo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies ¿de quién? De los pies de los siervos de mi Señor. O sea, ella ni siquiera se imaginó que la iban a coger para esposa. Yo te la voy a llevar para que lave los pies. Era lo que ella pensaba. ¿Por qué? Por la misma condición de mujer. La misma condición que tenía, porque para eso era. Que lavaban los pies eran los esclavos. Que lavaban las manos y los pies eran los que estaban ahí. Una persona especialmente que hacía ese servicio para aquellos que entraban como a la casa por un almuerzo, por una visita o cualquier cosa, se le lavaban las manos y los pies. Si no tenía, la persona que llegaba, no tenía esto, quiere decir que usted no era bienvenido. Por eso el Señor Jesús le dijo, oiga, usted no me dio, no me besó, no me dio para lavarme los pies, tampoco me dio agua. Y le estaba diciendo, usted no me dio su bienvenido. No soy bienvenido en esta casa. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Y aquí el Señor le está diciendo, el que da, siempre el Señor le dará. No pensemos solamente en mi comida, no pensemos solamente en mis necesidades. Ayudemos a los demás, porque en eso consiste el dar de Dios. No para que usted guarde, no para que se atesore, como decía una hermana el domingo, cuando yo estuve con una hermana que decía, ¿para qué atesoramos si nos vamos a ir? ¿Quién se va a quedar con todo eso? Y yo lo dejo allá en el banco y estoy enriqueciendo que ese señor que es dueño del mundo y todo, usted le sigue dándole plata y ¿para qué se queja? ¿Se fijan de lo que me está diciendo a mí el Señor, hermano? Dios nos está llamando a que extienda su mano. No piense en sudar, en que si se le va a quitar su pan, se le va a quitar su agua, se le va a quitar. No piense eso. Haga lo que hizo Abigail. Y Dios la recompensó siendo la esposa del rey. ¿Y qué hizo los bienes? Y ella dice que solamente se llevó 5 doncellas. ¿Qué hizo? A lo mejor le dejó, repártese en ustedes. ¿Por qué? Porque en ella no había avaricia. En ella no había, si le dio todo ese montón de cosas, que iba a pelear por unas cuantas patas. ¿Sí o no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo extender nuestras manos. Y usted, mujer, esta es una enseñanza para las mujeres, para las esposas, para usted que es líder de su propia vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Usted está luchando, está enfrentándose, está batallando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer allí. ¿Qué estamos haciendo? Porque la mujer sabia es la que edifica. Y lo que dice el Salmo 31, la mujer se levanta temprano, le da de comer, prepara, hace, trabaja en su casa, aparte de todas las actividades de su casa. Pero a nosotros nos da pereza, porque preferimos quedarnos con el celular, hablando y mirando y no estamos produciendo, hermano. Busquemos de qué manera y de qué forma nosotros podemos ser aportadores, ayudadores. Tanta necesidad que hay allá afuera. Tanta gente que viene a pedirle a uno. Claro que también hay que tener en cuenta quién le va a dar a usted.
Porque si usted le va a dar a una persona que está en las drogas, yo no le doy nada. Yo no doy. Yo le doy a una persona ancianita, una persona anciana que no puede trabajar, pero una persona que tomó una decisión, que así como tomó la decisión de meterse a las drogas, que tome la decisión de salirse. Ah, que no soy capaz, y como si fue capaz de darle de comer todos los días a ese monstruo. Tiene su lucha, tiene su batalla. ¿Que puede salir? Claro que sí, con la ayuda del Señor. Pero aquí lo que el Señor nos está hablando, hermanos, es que Dios nos está llamando a extender la mano. Dios nos está llamando a que seamos aportantes para el reino del Señor. Y yo cuando lo leía, yo decía, Señor, ¿usted cuánto? Hace varios días me enseñó esta palabra. Y tengo otras porque todos los días me da una enseñanza. Todos los días algo me enseña nuevo. Y yo digo, Dios mío, aún cuando estoy orando, que leo todo y el Señor me dice, mira acá, y así como ustedes oyen, eso es porque el Señor me ha enseñado ahí cuando voy haciendo la oración. Pero si no oramos, tenemos que orar para que Dios me dirija. Tenemos que buscar de Dios para que el Señor me diga, ¿dónde está mi gallinita de huevo de oro? ¿Dónde está, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo cuando fui a donde Miriam las primeras veces y el sábado que estuve allá visitando y orando por ella, yo vi cómo Dios ha prosperado su negocio. Y vi cómo Dios ha prosperado a Dianita. ¿Por qué? Porque ella puso en ejecución lo que Cristian había enseñado. Y cuando no es capaz, llama a Cristian, Cristian, ¿aquí cómo hago? ¿Qué hago? Haga tal cosa, hágalo por este lado. Y ahí ella misma hablaba de la bendición, de que no tenía nada y ahora tiene su camilla, tiene su sitio donde viene la gente a buscarla y a veces pasa la semana y no puede recibir a nadie porque tiene la agenda ocupada. Y nosotros tenemos la agenda desocupada porque no queremos hacer nada. Y es lo que nos habla el Señor, hermano. Lo que nos está diciendo el Señor. Que seamos como Abigail, que seamos como el Señor. ¿Listo? Pongámonos en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y presentemos nuestra vida delante de Dios. Digámosle al Señor que tal vez nosotros en algunas cosas nos podemos llegar a parecer a Abigail. O tal vez nos parecemos a Nabal, Señor. Porque cuando nos solicitan, cuando alguien viene a tocar nuestra puerta, nosotros pensamos en nosotros. Porque la Biblia dice que este es el tiempo de los amadores de sí mismos. Y le estamos perdiendo nosotros la oportunidad que Dios bendiga nuestro pan, nuestras aguas, el fruto de nuestro vientre, la arteza de amasar y toda actividad que el Señor quiere bendecir en nosotros. Señor, perdónanos si en algunos momentos hemos tenido la actitud de Nabal. O si, Señor, mejora mi actitud como Abigail. Que me enfrento, voy, hago, busco y siempre será para una buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos momentos duros y difíciles en que todos estamos pasando dificultades. Pero sabemos, Señor, que en la economía de Dios nunca hay crisis. Pero tú nos estás llamando, Señor, a ser esforzados, a ser valientes, a salir a trabajar. ¿Cuántas mujeres en la Biblia nos están dando enseñanzas, Señor? Permítanos, Señor, que salgamos a trabajar, que salgamos a hacer obra para ti, Señor. Que no sigamos en casa allí, Señor, solamente haciendo unas cuantas cosas y el resto del día se pierde, se pasa, Señor. Que seamos productoras, Señor. Que seamos agentes de cambio, que apoyemos y ayudemos a ese varón, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabias, a ser inteligentes, a ayudar a nuestra casa, a nuestra labor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida de David, por sus enseñanzas. Gracias por la vida de Abigail, Señor, que nos enseña a ser una mujer esforzada, valiente, que fue corona para su rey, Señor, para ese esposo que no la merecía, Señor. Y sin embargo, Señor, tú mismo tomaste la solución y luego la pusiste en manos del rey, Señor. Ese hombre que quedó impactado, Señor. Ese hombre que solo tú, Señor, seguramente nuestra forma de pensar, quedó pensando de todo lo que había hecho esta mujer. Tanto, Señor, que la mandó a buscar para que fuese su mujer.
porque Él la redimió, porque David era de Judá, Caleb era de Judá, y seguramente Abigail también era de Judá, Señor. Y Él fue aquel varón que la redimió, que la llevó a su templo, que la llevó a su palacio, Señor. Y le dio vestido, y le dio una condición, y le dio una posición, porque ella había sido la mujer que le había dicho, no se ensucie las manos con algo que no vale la pena. Por eso, Señor, gracias. Gracias por la sabiduría, por la inteligencia. Ayúdanos, Señor, a ser sabias en cada decisión. Ayúdanos, Señor, a que ese razonamiento, esas decisiones, que seamos rápidas para solucionar, para llevar, para hacer, Señor, para que seamos buenas mujeres, corona para ese sitio, para luz, para esos sitios de nuestro trabajo, de nuestra labor y de nuestra casa, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios. Gracias, poderoso Salvador. Alabanzas al Rey y alabanzas al que vive. Sabemos, Señor, que en algún momento el enemigo se levantará. El enemigo, Señor, querrá, Señor, que nosotros le demos todo a Él a través de la avaricia, la codicia, Señor. El pensar en nosotros, Señor, y no el pensar en los demás. Por eso tú dices en tu palabra que si yo me amo, entonces debo demostrarlo a través del amor a Dios y el amor hacia mis semejantes, hacia mi prójimo, Señor. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si ni siquiera me amo a mí mismo, Señor? ¿Cómo me amo a mí mismo si ni siquiera doy al necesitado, al que no tiene fuerza ninguna, Señor? Gracias, divino Señor. Levantamos nuestras manos, bendecimos a nuestros hermanos de Bogotá, de Medellín, de Piedecuesta, de Bucaramanga, de Girón y de todo sitio, de todo lugar en donde oigan y escuchen este mensaje, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, soberano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.